Gracias, amigas y amigos petroleros. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Nuevamente me da mucho gusto reunirme con ustedes y agradecerles muchísimo su afecto, su alegría, su aprecio, la cordialidad y la hospitalidad con la que siempre nos reciben. Ahora sí que eso sí, si se puede, pues a ver una porra aquí al secretario Mid, porque no se nos va a quedar con las ganas. ¿Y qué vamos a hacer, no? Ahora sí ya, tanto remedio. Gracias, muchachos. Pues me da mucho gusto, muchas gracias por eso. Les aprecio mucho. Saludos desde luego al doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz. Le aprecio mucho sus palabras, su hospitalidad, gobernador. Saludo también al almirante Mariano Francisco Sáenz Mendoza, secretario de Marina. Desde luego a don Carlos Romero de Champs, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a quien le agradezco la colaboración y la responsabilidad con la que hemos trabajado en esta administración. Saludo también al diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente del Congreso del Estado, es compañero nuestro en la Diputación Federal. A la señora Mirna Ansalmeti Gutiérrez, presidenta municipal de Texistepec. Alcaldesa, muchas gracias por su hospitalidad. Al magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Por dónde anda magistrado acá? Saludos afectuosos. Al general Juan Manuel Castillo Segura, comandante de la 29ª Zona Militar, nuevamente con mi gratitud para todos los elementos de tropa, jefes oficiales generales destacados en esta zona. A los presidentes municipales que nos acompañan el día de hoy, de Jaltipan, de Acayucan, Oluta se llama el municipio, ¿qué? Oluta, muy bien. Y bueno, pues para todos los presidentes municipales que estén aquí y que no estén también, ¿no? Bueno. A las legisladoras, a los legisladores veracruzanos que nos acompañan, a todo el personal de Petróleos Mexicanos, a los trabajadores, amigas y amigos, muy buenas tardes. Pues qué día tan importante para mí, qué orgullo, qué alegría también el poder compartir con ustedes un día muy importante para Petróleos Mexicanos. Hoy hemos prácticamente trabajado en todos los aspectos, o casi todos los aspectos de la cadena de Petróleos Mexicanos. Empezamos temprano en exploración y producción, en la plataforma petrolera Centenario. Seguimos en refinación, precisamente con el buque tanque también del mismo nombre, para conmemorar precisamente el centenario de la Revolución, y ahora terminamos con Pemex Gas, precisamente en este importante proyecto de restauración ecológica en el que nos encontramos. El petróleo, amigas y amigos, lo sabemos, es patrimonio de todos los mexicanos, es símbolo de nuestra soberanía y es un recurso clave para el progreso de la nación. Aprovechar bien nuestra riqueza petrolera, aprovecharla con responsabilidad, es un elemento estratégico para el futuro del país. Hace algunos años, nuestra industria petrolera vivió momentos realmente muy difíciles. Concretamente, las reservas probadas de petróleo y gas comenzaron a declinar, comenzaron a caer fuertemente por factores como la falta de actualización del marco legal de la industria y con una fuerte caída en la inversión. Por cierto, saludo también a los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos que se encuentran aquí presentes. Para el año 2000, amigas y amigos, prácticamente casi no había reposición de reservas de petróleo. Yo recuerdo de mi paso por la Secretaría de Energía que para que la industria petrolera funcione necesita una tasa de reposición de reservas permanente. Ahora sí que yo le decía la regla del abarrotero, ¿no?
vendes una lata de fruta en vinagre y tienes que tener inmediatamente otra lata de fruta en vinagre ahí en el almacén o en el mostrador, porque si no se te viene abajo el negocio. Igual aquí, vendes un barril de petróleo, inmediatamente debes tener otro barril de reservas de petróleo. Eso es la tasa de reposición de reservas de 1 a 1, de 100%. Por el año 2000, amigas y amigos, la tasa de reposición de reservas de petróleo era de menos del 20%. O sea que por cada barril de petróleo que se descubría, ese día ya se habían vendido 5 barriles de petróleo. Y a ese ritmo, rápidamente, tarde o temprano, más temprano que tarde, se acabaría la producción petrolera del país. Había que trabajar mucho en eso. Y aquí pues no nos amilanamos ante el reto en esta administración y nos decidimos desde el primer día a detener y a revertir la caída de las reservas petroleras. Pusimos la mirada en una industria petrolera de vanguardia. Reforzamos fuertemente la inversión en petróleos mexicanos a niveles sin precedentes. Miren, las cifras hablan por sí solas. En el año 2000, a Pemex se le destinaron para inversión 67,000 millones de pesos. Si quieren redondearle, pónganle 70,000 millones de pesos. En este 2011 estamos invirtiendo 286,000 millones de pesos, varias veces más, 4 veces más de inversión en Pemex de lo que se hacía hace apenas una década. Además, con el propósito de impulsar y aprovechar la riqueza petrolera del país, se impulsó precisamente la reforma para fortalecer a Pemex. Poco a poco, amigas y amigos, este esfuerzo de todos, de los trabajadores, de la administración, del gobierno, del Congreso, está empezando a rendir frutos. La modernización de Pemex avanza y nos está permitiendo asegurar la producción de petróleo no solo para los próximos años, sino para el futuro. Esto mediante el aumento de la capacidad de la empresa para aprovechar los yacimientos presentes en zonas donde hasta ahora no había sido posible llegar, como son precisamente las aguas profundas del Golfo de México. Como ha señalado el secretario Meade, como secretario de Energía precisamente me tocó acompañar ese proceso. Se veía complejísimo de impulsar a Pemex hacia la exploración y producción en aguas profundas. Y qué privilegio y qué honor que ha sido bajo mi administración en que Petróleos Mexicanos comenzó a perforar a fondo y en el fondo, es decir, en aguas profundas, en perforaciones más abajo de los 500 metros de profundidad en el mar. Y hoy, amigas y amigos, gracias a esta ambiciosa estrategia exploratoria, es una excelente noticia que en esta administración hayamos logrado incorporar nuevas reservas por descubrimientos de alrededor de 5,750 millones de barriles de petróleo crudo equivalente gracias a esa estrategia. Así que después de varias décadas de pérdida preocupante de nuestras reservas petroleras, en este sexenio finalmente México está logrando un aumento sostenido en la tasa de sustitución de reservas. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2010, si habláramos solo de reservas probadas, logramos ya una tasa de restitución de más del 85%. Y al ritmo que vamos a lograr llegar a la tasa objetivo de 100% de reservas probadas. Pero si consideramos las reservas totales, probadas, probables y posibles de Pemex, esta tasa de restitución se ha alcanzado ya e incluso se ha rebasado. Hoy México tiene ya una tasa de reposición de reservas totales de más del 100%.
En otras palabras, y me da mucho orgullo decirlo, es la primera vez para Pemex desde el año de 1979, la primera vez en más de 30 años que las reservas totales de Pemex empiezan a crecer. Gracias a la inversión que se ha hecho, gracias a los ingenieros y trabajadores de Petróleos Mexicanos, estamos con hechos garantizando el futuro de la industria petrolera y garantizando el futuro de México, que se sostiene por el ingreso de Petróleos Mexicanos. ¿Y cómo hemos logrado esto? Lo hemos logrado gracias a una fuerte inversión en equipos de alta tecnología, como la plataforma Centenario, por ejemplo, en la que estuvimos esta mañana. Se trata de una plataforma de sexta generación, se dice, de lo más avanzado en tecnología en el mundo, que cumple con las más altas especificaciones para hacer precisamente trabajo en aguas profundas. ¿Y qué digo aguas profundas? Aguas ultraprofundas, es decir, aguas por debajo de los 1.500 metros de profundidad. La plataforma Centenario que hoy trabaja para Pemex, para que nos demos una idea, es capaz de perforar pozos de petróleo o de gas en zonas del mar con una profundidad de 3.000 metros de tirante de agua, 3.000 metros de profundidad, y todavía abajo del lecho marino hacer exploración y producción a 9 kilómetros más de profundidad. 12 kilómetros de profundidad en medio del mar. Con lo cual México ha entrado de lleno y con éxito a lo que nos propusimos desde entonces, a la producción eficiente de petróleo y gas en aguas profundas. Quiero compartirles además que precisamente esta plataforma que visitamos, la Centenario, hace unas semanas concluyó la perforación del pozo Piclis 1 y ahí, para fortuna de todos los mexicanos, encontró un gran potencial de hidrocarburos. Esto representa un parteaguas en la explotación petrolera de México, porque miren, el pozo Piclis 1 tiene de profundidad nada más el tirante de agua de casi 2 kilómetros de profundidad. 2 kilómetros de hondo, como decimos los mexicanos. Y además, abajo del fondo marino todavía perforó a 5.431 metros, es decir, 5 kilómetros y medio más, para hablar del pozo más profundo que se haya perforado en toda la historia de Petróleos Mexicanos. Es una gran noticia, porque con este y con otros importantes descubrimientos, como los campos de Lakach, Noxal, Lalay, frente precisamente al litoral de este gran estado de Veracruz, todos con tirantes de agua superiores a 900 metros, todos hechos en esta administración, se han incorporado reservas cercanas a 2.500 miles de millones de pies cúbicos de gas y se han estimado recursos potenciales en un rango de 5 a 15 millones de pies cúbicos de gas natural. Además, un eslabón fundamental en el desarrollo de nuestra industria petrolera, como dije, es el transporte de petrolíferos. Entonces, bueno, la primera parte del día de hoy extraordinaria. Una de las plataformas más tecnológicamente más avanzadas del mundo, explorando, perforando y ya produciendo para Petróleos Mexicanos. Y luego nos vamos acá a Coatzacoalcos y nos vamos precisamente al transporte de petrolíferos. Toda la costa de Veracruz, desde Coatzacoalcos, Minatitlán, hasta Tuxpan, se distribuye precisamente con barcos petroleros que llegan al puerto y descargan gasolina, diésel, petrolíferos que todos consumimos. Y lo mismo se hace en toda la costa del Pacífico, en los más de 10.000 kilómetros de litoral que tenemos.
Pero miren ustedes, amigas y amigos, los barcos de Pemex, lo sabemos bien, tienen ya un problema de obsolescencia importante. Muchos son barcos rentados para empezar. Segundo, no tienen algo que ya las normas internacionales exigen cada vez con mayor determinación, el doble casco. O sea, para acabar pronto, si se agujera uno, pues no se haga el derrame petrolero de combustible, porque se protege con el otro. No tienen doble casco. Fue precisamente en esta administración que empezamos a conseguir barcos de doble casco y con alta especificación técnica, y se recibieron en los últimos meses, años, 4 embarcaciones: Chicontepec, Burgos, Centenario y Tampico, Bicentenario y Tampico. Pero hoy es algo distinto, amigas y amigos, porque Pemex ha tenido que rentar los barcos, y rentar barcos. Pero a partir de hoy es distinto. ¿Por qué razón? Porque esta vez abanderé no un barco rentado, sino un barco comprado, totalmente propiedad ahora de Petróleos Mexicanos, el buque tanque Centenario. ¿Qué diferencia, amigos? Porque, fíjense, se dice rápido, pero es la primera vez en casi 20 años que Petróleos Mexicanos compra un barco petrolero. Ya era hora, amigas y amigos. Y vamos por más, porque en el curso de los próximos meses seguimos con un programa para renovar la flota petrolera de Petróleos Mexicanos, y esta vez con embarcaciones nuestras, a las que además trataremos de incorporar contenido nacional. La tecnología del Centenario, de casi 47,000 toneladas de peso, fortalece la eficiencia y la capacidad de Pemex en el transporte. Será tripulado además en buena parte por trabajadores de Petróleos Mexicanos de refinación, y garantiza mucho mayor seguridad en su operación y protección al medio ambiente. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, otro elemento clave para el desarrollo, ya no solo de la industria, sino de los mexicanos, de las familias, de los niños, es la protección al medio ambiente. ¿Cómo he insistido yo en este tema? Se trata de crecer económicamente, sí, pero sin destrozar el medio ambiente, como en honor a la verdad se venía haciendo sin el menor recato durante décadas y décadas en México y en el mundo. No más de ver lo que acabamos de ver por aire, la presa que está aquí ubicada precisamente en Texistepec, donde de plano, pues ahí tiraban todo el azufre, los residuos petroquímicos, contaminando el agua, el aire y la tierra. Si se hubieran tomado las medidas preventivas en su tiempo, no hubieran ocurrido muchas catástrofes ecológicas en el mundo y en México, y desde luego las afectaciones que seguramente produjo para los habitantes de esta región. Y me da mucho gusto constatar que Petróleos Mexicanos tiene un compromiso firme con la conservación de los ecosistemas relacionados con la actividad petrolera. Hoy, en este proyecto de restauración ambiental de la unidad minera Texistepec, somos testigos de cómo este compromiso se traduce en hechos concretos. Se trata de un importante proyecto de restauración del sitio que ocupó la extinta Compañía Exploradora del Istmo, y lo que era una enorme zona contaminada de 1,700 hectáreas, hoy comienza a ser un área renovada, con vegetación y con vida. Queremos que sea un área que ya no represente riesgos para la salud de la población ni para las especies que pueblan estos ecosistemas. No es una tarea fácil, porque durante las 2 primeras etapas del proyecto, uno de los más importantes de América Latina por su complejidad, se remediaron graves pasivos ambientales, gravísimos diría yo. Por ejemplo, tuvieron que neutralizarse
11 millones de metros cúbicos de agua que era, pues yo diría, casi puro ácido en las presas. Neutralizarse significa disminuir y amortizar el efecto nocivo del ácido además sulfúrico, ácido que deviene del azufre, que se tiraba sus restos en esos lugares. Se confinaron 800,000 metros cúbicos de residuales sólidos e hidrocarburos de una manera segura y tecnológicamente viable, que están precisamente aquí atrás de mí. Es ese cerrito tan curioso que estamos viendo. Pues son puros residuales que estaban dispersos en toda esta zona, se concentran y se manejan tecnológicamente de manera adecuada. Así que aquí estamos trabajando con Texixtepec, con las y con los veracruzanos, y no nos vamos a parar hasta lograr una restauración total de esta zona hecha precisamente por Petróleos Mexicanos. Ahora en estas zonas, en este predio nada más, tan bonito, están creciendo lo que seguramente en unos años serán pues cedros o caobas, maderas preciosas, como las que pueden crecer en toda esta región de Veracruz y que además pueden implicar un ingreso importante. Así que cuidado con los arbolitos jóvenes que están por ahí entre ustedes. Amigas y amigos, bueno, por cierto, ya autoricé y ya arrancamos el 24 de mayo pasado la tercera etapa del proyecto de remediación de Texixtepec. Amigas y amigos, qué gran día para Pemex, para el gobierno federal, para un servidor también, porque me llena de gusto, de orgullo, de alegría. El visitar, inaugurar formalmente, no lo habíamos hecho cuando lo íbamos a hacer, vino aquel huracán Carl, que pasó por encima de Veracruz y pasó encima de la plataforma además. La mayor plataforma petrolera de México y que está perforando ya, como dije, a casi 2 kilómetros de profundidad de tirante de agua, más 5,5 kilómetros abajo del fondo del mar. Que ya encontró además uno de los yacimientos más importantes de gas en el Golfo. Que gracias a todo este trabajo audaz que estamos haciendo con Pemex, por ejemplo, en, no sé, el año último, pero las reservas que está aumentando Pemex en el Golfo de México ya son mayores a las reservas que ha aumentado, por ejemplo, Exxon u otras empresas en prácticamente no solo la misma zona, sino en otras partes del mundo. Si Pemex está recuperando, una segunda buena noticia, primera vez desde hace más de 30 años que empieza a recuperar y a crecer en reservas totales. Tercera buena noticia, el primer buque petrolero, propiedad total de Petróleos Mexicanos, tripulado por petroleros de Pemex, en 20 años. Y cuarta noticia ahora, la remediación de lo que antes era, pues, ahora sí que dicen que el infierno tiene mucho azufre, pues esto era de plano un infierno, porque el tirador era de azufre, de la azufrera, la empresa azufrera que estuvo mucho tiempo aquí. En fin, amigas y amigos, en este gobierno estamos enfrentando grandes retos, y lejos de eludirlos, lejos de sacarle la vuelta, lejos de minimizarlos, los hemos enfrentado plenamente y con determinación y interés. Así es que con el esfuerzo y el empeño de los trabajadores petroleros del país, hemos logrado incrementar la tasa de restitución de reservas y estabilizar la producción de petróleo que también venía cayendo como recibimos la administración. Hoy, con más inversión, más tecnología y más infraestructura para Pemex, la empresa va en la ruta correcta y queremos hacer más entre todos para que recupere su lugar entre las empresas petroleras más eficientes, más saneadas y más modernas del mundo. No podemos ni debemos detenernos, porque es mucho lo que debemos a todos los mexicanos, porque son muchos los años de rezago acumulado. Falta mucho por hacer y necesitamos fortalecer más aún a Pemex para que siga siendo garantía y pilar del desarrollo nacional. Y por eso los invito a que sigamos trabajando,
a que usemos la riqueza petrolera del país con visión y con responsabilidad. El petróleo es y seguirá siendo siempre de los mexicanos. Aprovechemos ese potencial y construyamos con Pemex y nuestro petróleo un México fuerte, un México más próspero, un México que esté a la altura de nuestros anhelos y a la altura de la dignidad con las que queremos que vivan las hijas y los hijos de los mexicanos. Muchas gracias y muchas felicidades a todos ustedes.